Bueno, pues para finalizar, yo quería presentaros, a ver si no lo tiro, un momentito. Vale. Bueno, yo quería presentaros las líneas fundamentales de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2026. Realmente voy a empezar por lo que se suele empezar al final, o lo que se suele terminar, que son los agradecimientos, porque soy así, lo voy a hacer al revés. La verdad es que el llegar aquí a este punto de esta estrategia, que pues bueno, hemos venido destacando pues en todas las intervenciones anteriores, efectivamente viene por el diálogo, que lo decíamos y lo decía la vicedecanaria al principio. El diálogo y la participación para llegar hasta aquí es imprescindible. Hemos tenido participación de los grupos de trabajo que están aquí representados, lo he dicho al principio y lo voy a volver a repetir. Los departamentos del Gobierno vasco han participado, cada uno de ellos, a los que veo aquí algunas caritas representadas. Ahí les agradezco que estén aquí. Los servicios de prevención han participado activamente también, así como las asociaciones empresariales y sindicales. Es imprescindible el haber llegado hasta aquí con ese consenso porque realmente representamos y representáis a toda la población trabajadora. Es imposible hacerlo si no tenemos el consenso de las personas que son más cercanas a la población trabajadora. Bueno, dicho esto, por supuesto, el agradecimiento a mi casa, que no me los voy a olvidar, porque el grupo de trabajo de Osalan, que ha pilotado muy bien mi compañero Iñaki Olaizola, al que tengo que nombrar porque no me queda otra que nombrarle por su trabajo, y al grupo que ha participado con él, porque sin el apoyo, efectivamente, Osalan no es Lourdes, sino un montón de personas que hay por detrás realizando todos estos trabajos. Bueno, dicho todo esto, yo quería comentaros pues un poco el cómo hemos llegado hasta aquí. Como han dicho los compañeros en las ponencias anteriores, todo esto viene de un diagnóstico de situación, de un estudio de qué ha pasado y de mucho trabajo de fondo para poder poner en marcha unos ejes y unos objetivos, unos esbozos de ejes y objetivos, que es lo que voy a plantear aquí, porque finalmente se traducirán en lo que son las acciones preventivas. Es decir, tú elaboras cuál es el diagnóstico de situación para llegar a saber qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, quién es el responsable, cuánto dinero y luego evaluarlo. Bien, voy a hacer este recorrido. La estrategia vasca ha sido aprobada por el Consejo General de Osalan, consejo en el que participan los agentes sociales que así lo consideran oportuno, los departamentos del Gobierno vasco y las asociaciones empresariales. Fue aprobado el 13 de diciembre de 2021, posteriormente fue aprobado en la Mesa de Diálogo Social el 15 de diciembre y se presentó a Consejo de Gobierno el 21 de diciembre. Bueno, realmente la estrategia, pues como hemos venido diciendo, lo que pretende hacer es cuidar la salud de las personas en el trabajo. Cuando hablamos de cuidar de la salud de las personas, no nos referimos solamente a los daños que puedan ser, pues no sé, muchas veces relacionamos salud solamente con patologías médicas. No, la salud laboral, ¿se nos ha ido la conexión? No, perdón. La salud laboral se previene con las condiciones de trabajo, es decir, no hablamos de personal sanitario cuando hablamos de salud, porque parece que aquí tenemos a veces confusiones, sino de condiciones de trabajo. Las buenas condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo seguras, son las que hacen que no se produzcan daños para la salud, entendiendo como daños para la salud los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿vale? Con lo cual, lo que pretendemos es planificar unas acciones que lo que hagan es mejorar esas condiciones de trabajo. Bien, ¿hay antecedentes? ¿Por qué tenemos antecedentes? Pues bueno, esto de la estrategia no es una cosa nueva, es un plan de trabajo que viene ya desde hace mucho tiempo. Existían los antiguos planes directores de seguridad y salud en el trabajo en Osalan. Creo que hay alguna dificultad, ¿no?, de conexión. ¿Se ve? Sí, perdonad que ha habido un problema técnico y no nos gustaría que los que estáis conectados online no pudierais seguir la presentación. Los problemas del directo. ¿Bien? Vale. Como os decía, los antecedentes, existen ya planes desde hace tiempo, los planes de seguridad 2003-2006, 2007-2010, una estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo que ya fue creada en el 2011,
después la de 2015-2020, y todo esto ha dado, pues eso, pues lo que hemos hecho es evaluar qué es lo que hemos tenido para poner en marcha la nueva estrategia de seguridad y salud laborales 2021-2026. Bien, esta estrategia nace del balance de todas estas anteriores, es decir, como todos los planes preventivos. ¿Qué pone usted en marcha? Pues evalúa lo que ha salido mal de las anteriores para intentar mejorarlo, ¿no? Que es el principio preventivo de todas las acciones preventivas. En el balance de la evaluación, lo que identificamos eran algunas mejoras en los objetivos que ya eran propuestos. Se identificaron posibles mejoras en la cultura, en la colaboración entre agentes y en la prevención. Se ha mantenido una línea descendente de siniestralidad estable, más o menos, hasta que en 2013 ha habido un pequeño repunte, desde 2013. Se detecta también en todas estas estrategias anteriores un margen de mejora respecto a la gestión para el despliegue y desarrollo del seguimiento, es decir, fallaba un poco el seguimiento de las actuaciones que se ponían en marcha. Planificábamos cosas, pero después no éramos capaces de hacer ese seguimiento y posterior mejora. También se identificaron en las anteriores estrategias que no tenía incorporada correctamente la perspectiva de género. Y con todo esto, además, los agentes implicados, es decir, todos estos grupos que hemos venido trabajando y que he comentado al principio, lo que opinan es que opinamos que es un elemento valioso e instrumento valioso para poder seguir trabajando, el tener una estrategia que corresponda a lo que queremos hacer. Bien, por tanto, se trata de mejorar la eficiencia de la prevención y promoción de la salud de las personas. Se trata de desarrollar políticas orientadas a prevenir y promover la salud, como han venido diciendo los anteriores ponentes. Se trata de responder a la realidad de la prevención de riesgos laborales en Euskadi. Ha cambiado la realidad de prevención de riesgos laborales porque ha cambiado la forma de trabajar, ¿no? Se trata de aglutinar y cohesionar la actividad de todos los agentes, es decir, de todos los actores que participamos en prevención de riesgos laborales. Vuelvo otra vez a la integración. Y se trata de innovar y responder al cambio de paradigmas, las transiciones que tanto venimos hablando, demográfica, la ecológica y la digital. Bien, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es crear grupos, grupos internos en casa, en Osalan, y unos grupos externos, como decía, en los que habéis participado los departamentos del Gobierno, agentes sociales y los servicios de prevención. Con esto lo que hicimos es un diagnóstico de situación de lo que había, es decir, hemos estudiado entre todos los grupos qué es lo que pasaba, un diagnóstico de situación de los principales ámbitos, estudiando el contexto productivo, del mercado laboral con los nuevos retos, la evolución de la población de trabajadora en Euskadi, cómo ha venido cambiando a lo largo de estos años, las tendencias y cambios estructurales en el mercado de trabajo. Todo esto lo tenéis recogido en el manual que os hemos entregado al entrar y que ya está publicada en nuestra página web para todo aquel que quiera mirarla. Además del diagnóstico de situación, analizamos cada uno de estos principales factores que hemos comentado. Analizamos cómo estaba la cultura de la prevención en la sociedad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cómo era la colaboración entre los agentes, la prevención cómo estaba en las empresas y en los centros de trabajo, qué normas y acciones de control tenemos en marcha, hay que revisarlas sí o no, qué daños para la salud se producían y cómo se comunicaban, y de aquí qué sistemas de información teníamos. Como veis, vamos un poco en la línea de lo que ha comentado Carlos anteriormente, es decir, los daños para la salud, entendiendo como tales los accidentes y las enfermedades profesionales, se ponen encima de la mesa, se visualizan sí o no, tenemos sistemas de información potentes que los pongan encima de la mesa. Eso es lo que estuvimos analizando. Con eso hicimos un análisis DAFO, con unas fortalezas, como ya sabéis, unas amenazas, que no lo tenéis recogido en los manuales, y solamente quería destacar algunos con los que nos hemos aprovechado o hemos sacado jugo, vamos a decir, para poner en marcha las siguientes actuaciones. ¿Qué fortalezas? Una fortaleza es que la población trabajadora y la población en general se preocupa por la seguridad y salud en el trabajo. Quiere saber qué pasa. Hay un avance del conocimiento relativo a la prevención de riesgos laborales en cuanto a la formación y la investigación. Hemos ido avanzando en formación y en cultura preventiva. Cuanto más enseñas o cuanto más cultura preventiva difundes, más se pregunta. Eso es muy bueno. Hay progresos en la incorporación de la perspectiva de género en la cultura gracias a la presión social. Esto es una fortaleza, es decir, gracias a esa presión, hoy por hoy se exige que se incorpore la perspectiva de género, una fortaleza a la que nos hemos agarrado.
Por supuesto, hay planes estratégicos dentro del Gobierno que están aprobados y que estamos con ellos. Es decir, la primera integración forma parte dentro de nuestro propio Gobierno y de los departamentos del Gobierno vasco. Se aprobó la Estrategia Vasca de Empleo 2030, en la que en esa estrategia ya se contempla como una de las líneas la calidad del trabajo, la calidad del empleo, contemplando la prevención de riesgos laborales. Es decir, nos hemos integrado dentro de las estrategias y planes del propio Gobierno. La puesta en marcha de la Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud Laboral para la cadena de valor alimentaria de la madera de Euskadi 2019-2025, en la que participa el Departamento de Agricultura y que nos hemos integrado dentro de esta cadena con nuestras actividades preventivas. La puesta en marcha del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible de Euskadi 2021-2025, en la que veo aquí mi compañera, a la que saludo desde aquí, y que hemos participado en su presentación. Es decir, nos tenemos que integrar entre nosotros y aprovechar esas estrategias como una fortaleza para trabajar juntos. Estas son las que quería destacar. Además, bueno, por supuesto, hay mayor especialización en torno a los riesgos ergonómicos y psicosociales. Si hacemos un recorrido histórico, parece que la seguridad siempre ha sido, pues bueno, lo que más llamaba la atención desde hace muchos años, aquello de los trabajos en altura, aquello de tenga usted cuidado, pues bueno, con riesgos eléctricos, pero parece que ha ido mucho más despacio los riesgos higiénicos, que también empezaron a entrar, los ergonómicos y los psicosociales. Bueno, toda esa presión y esa organización y conocimiento ha hecho que centremos más el tiro en estos riesgos. Ya os digo que todos los demás están puestos en la estrategia, no los voy a comentar, quería destacar los más relevantes. Pero también tenemos unas debilidades que hemos ido viendo a lo largo de las anteriores estrategias. Por supuesto, la atomización empresarial. Pues en Euskadi hay mucha pyme, tenemos un tamaño de las empresas que es pequeño, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Es mejorable la interiorización de la cultura preventiva, sobre todo en estas empresas pequeñas? Pues es verdad que a día de hoy tenemos que mejorar ese punto, no llegamos tanto como nos gustaría llegar. La normativa de prevención, pues también, como decían nuestro compañero y nuestros compañeros anteriores ponentes, es mejorable porque hay que ir adaptándose a las nuevas realidades y esa normativa pues tendremos que ir variándola en la medida de las posibilidades. Eso es una debilidad que tenemos. Y como os digo, hay muchas más que tenéis, pero esas son las más relevantes que tenéis en los manuales. También tenemos unas oportunidades, entre las que también destaco algunas. La aprobación de la Ley de Regulación del Teletrabajo, pues eso es una oportunidad. Efectivamente, existe el teletrabajo desde hace tiempo, un teletrabajo y un trabajo a distancia, voy a decir, que se puso en marcha en la crisis de la COVID, que no está el teletrabajo, sino un trabajo a distancia, pero una vez aprobada la regulación del trabajo, es una oportunidad que tenemos para aprovechar y subirnos al carro, ¿no? La nueva regulación de la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal autónomo es una oportunidad. Ya sabéis que hasta el 2019 no estaban dentro de los accidentes de trabajo, de la Ley de Seguridad Social de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no tenían sus mutuas, pero a partir del 19 sí. Eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar. El refuerzo de la mesa de diálogo social con la aprobación del decreto del 19 es otra oportunidad. Y la mayor concienciación sobre el cuidado de la salud en general, la promoción de la prevención entre las empresas, el asociacionismo, es decir, el tener asociaciones relevantes y con organizaciones potentes que las respalden, es una oportunidad para aquellos colectivos que son más pequeños. Grandes obras públicas como oportunidad para inclusión de cláusulas sociales en licitaciones. Bueno, ya os digo, todas estas las podréis ir viendo. Añado una que todavía está en desarrollo, que es la revisión de la Ley de Salud Pública para integrar la salud laboral como eje prioritario. Como decíamos antes, la salud laboral no es una isla, sino es una salud integral de una persona dentro de la salud pública y comunitaria, ¿no? Es una parcelita. Bien, y unas amenazas que también tenemos que poner encima de la mesa, que es la mayor exposición a factores de riesgo psicosocial, como ha puesto de relevancia la pandemia, quiero separar lo que es la propia ansiedad o los propios nervios o el susto que hemos tenido en la pandemia muchas de las personas, de lo que es realmente un riesgo psicosocial, Pero bueno, el auge del teletrabajo y otros sistemas y otras formas que tienen más difícil encaje dentro de la prevención de riesgos laborales a día de hoy o de la entendida prevención de riesgos laborales tradicional, la precarización de algunas condiciones de trabajo como consecuencia de la crisis, la digitalización, bueno, todo esto ya os digo que lo tenéis en el manual. Bien,
Con todas estas amenazas y oportunidades y debilidades y fortalezas que he marcado, hemos construido los ejes fundamentales de esta estrategia vasca, que tiene un marco conceptual, un marco estratégico y que se basa, como decíamos al principio, en la persona como el núcleo, en la persona como ser único. 3 ejes que ahora vamos a desarrollar, de los que destacan unos objetivos estratégicos, unos objetivos operativos y unas líneas de trabajo. Eso es un poco el esquema de la propia estrategia. Bueno, el marco conceptual, como os digo, toma a la persona como centro de referencia, entendiendo la salud como una salud integral. Entendiendo el trabajo como un determinante de salud. Cuando hablamos de una fuente de salud, de que el trabajo es una fuente de salud, lo que queremos decir con esto es que las condiciones de trabajo seguras y saludables son fuente de salud. Es decir, una condición de trabajo buena es una fuente de salud. ¿Por qué es así? ¿Por qué nos explicamos de esta manera? Porque evita los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿vale? Vamos a separar lo que quiere decir salud, patología, de salud preventiva, que es en donde estamos, con unas priorizaciones que hemos ido viendo que coinciden con todos los marcos de la OIT, la Agencia Europea y con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son las personas, con las variables de género, la edad, la procedencia, con unas organizaciones, como hemos comentado, que tienen difícil más difícil encaje con la gestión de la prevención tradicional, así entendida, que es el colectivo de las personas autónomas y las pymes y micropymes, y en unos sectores que hasta ahora también han tenido más difícil encaje dentro de la propia gestión más tradicional de prevención, que son el sector sociosanitario, el sector primario, la hostelería, el comercio, entre otros. El marco estratégico, ya sabéis lo que hemos venido hablando, hablamos de la Unión Europea con su marco estratégico, hablamos del español, hablamos del marco estratégico de la Comunidad de Euskadi, en el que marcamos el programa de gobierno de la 12ª legislatura 2020-2024 con 2 compromisos donde viene recogida la prevención de riesgos laborales, el 4 y el 10, la Agencia de Euskadi Basque Country, el decálogo para modelo renovado de relaciones laborales, políticas transversales del Gobierno, planes y estrategias sectoriales. ¿Qué queremos decir? Nos integramos con todos los planes del Gobierno, o por lo menos así lo pretendemos hacer, con el Gazte-Plana, con el de Emakunde. Es decir, integrémonos en todas las líneas porque todos tenemos algo que contarnos los unos a los otros. Bien, el principio inspirador de que marca esta estrategia es el trabajo seguro como fuente de salud en Euskadi, que es lo que he comentado y he tratado de explicar ahora mismo. Y basamos este principio inspirador en los 3 ejes fundamentales. 1, la sociedad vasca. Queremos llegar a que la sociedad vasca integre la prevención como un rasgo cultural, es decir, sea capaz esta sociedad vasca de exigir prevención de riesgos laborales. Si no la conoce, no la puede exigir. Ahí queremos llegar. Queremos también que las organizaciones y empresas, entendiendo como organizaciones a los servicios de prevención que participan y son las herramientas de las propias empresas, de manera que la prevención sea una característica de excelencia. Es decir, la calidad de la prevención debe ser una característica de excelencia de una empresa y así debe de ser reconocida. Y por último, los poderes públicos, es decir, la buena gobernanza. El Gobierno, nosotros estamos aquí para poner en marcha las herramientas y ayudar a que esto se lleve a cabo. Bien. Voy a ir un poco rápido porque nos estamos retrasando mucho. La misión, integrar seguridad y salud en la cultura preventiva, facilitar a los empresarios y empresarias las herramientas. Como os decía, impulsar el cumplimiento de la normativa de prevención, coordinarse entre nosotros, entre las administraciones públicas, colaborar con todos los agentes intervinientes, que ya hemos comentado quiénes sois, y garantizar la igualdad de hombres y mujeres. Nuestra estrategia se resume en esta casita tan mona que ponemos aquí, o que a nosotros nos parece muy mona, en la que lo que decimos es que la visión, el eje fundamental es la persona, como veis, a ver si lo puedo señalar aquí. No sé si me deja. ¿No me chufla el cacharrín? Ah, sí, vale. El eje es la persona, o sea, el núcleo principal de la estrategia es la persona. Aquí tenemos a la sociedad vasca, a las organizaciones, como os decía, y a los poderes públicos. La sociedad vasca tiene que entender la cultura de la prevención y si no la conoce y no la tiene en cuenta, es imposible que la exija. De manera que lo que tenemos que hacer es fomentar, mantener y exigir comportamientos seguros por parte de la sociedad. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Mediante la difusión de la cultura preventiva y la educación. En esto incluimos los medios de comunicación a los que también queremos llegar para explicar qué es la cultura preventiva y que no se conozca solo que la prevención es que hay muchos accidentes. No, la prevención es evitar que se produzcan esos daños para la salud, mejorando las condiciones de trabajo.
Las organizaciones, como decía, queremos llegar a que la prevención de riesgos laborales sea una característica de excelencia empresarial, ¿vale? De manera que esté integrada dentro de la gestión de las empresas, dentro de las actividades y de la gestión del día a día de las empresas. Y los poderes públicos que estamos aquí, pues para ordenar, quiero decir, normar, generar herramientas e informar y asesorar a todo aquel que lo necesite. ¿Mediante qué? Mediante sistemas de información de calidad y de carácter integral. Ha salido a lo largo de estas ponencias la necesidad de unos sistemas de información potentes y en eso estamos trabajando. Los sistemas de información deben de poner encima de la mesa cuántos accidentes hay, pero cuántas enfermedades profesionales hay y tienen que mostrarlas. Es decir, tenemos que conseguir sistemas potentes que afloren aquellas patologías que a día de hoy no se ven, porque lo que no veo no lo puedo prevenir. La única manera de prevenirlo es ponerlo encima de la mesa para conocerlo, poner las medidas preventivas, ver si mejoran, ver si sirven y ver si disminuyen. Es decir, si no lo pongo encima de la mesa, no sé lo que hay y no sé si baja o sube, ¿no? Ese es un poco el esquema de nuestros sistemas de información. Bueno. Como os decía, eje 1, persona, núcleo, eje 1, sociedad vasca. De aquí, de estos ejes, tienen lugar 12 objetivos estratégicos, pues en este caso la sociedad más concienciada, el colectivo autónomo que vamos a trabajar y estamos trabajando ya sobre él, y crear unas empresas más resilientes y que tengan capacidad de responder ante crisis como la que han pasado hasta ahora. El eje 2, la gestión preventiva sobre las organizaciones, con otros tantos objetivos estratégicos, pues la calidad de la prevención, disminuir los daños para la salud, entendiéndolos como accidentes y enfermedades, una legislación que, como comentaba, es necesario variar o mejorar e incorporar la seguridad y salud laborales en las políticas del Gobierno, como así se ha hecho, y mejorar aquellos colectivos, llevar la prevención de riesgos laborales a aquellos colectivos que tienen peor encaje o difícil encaje en esa tradicional prevención de riesgos laborales. Y por último, el eje 3, es decir, núcleo persona, eje 1 sociedad, eje 2 organizaciones y empresas, eje 3 gobernanza, es decir, Gobierno, nosotros, con muchos deberes, pues un fomento de investigación y formación, una implementación y una implantación de unos sistemas más potentes de información con unos indicadores, unos acuerdos para la seguridad y salud en el trabajo que se plasmen en convenios colectivos y, por supuesto, seguir trabajando en el refuerzo del diálogo con los agentes sociales. Esto es una que os quiero mostrar simplemente para que veáis cómo está. Núcleo persona, ejes los que hemos comentado, objetivos estratégicos 12 y de aquí salen unos objetivos operativos que terminarán en unas líneas de trabajo que después tendrán puesta en marcha unas medidas de actuación que mediremos, es decir, medidas de actuación con un responsable, un plazo, un dinero, unos objetivos o logros alcanzables y, por supuesto, una revisión. Este es un poco el esquema de la estrategia. Como os digo, unos objetivos estratégicos que derivan en unos operativos, que dan lugar a unas líneas prioritarias. Recordad que estamos hablando de 5 años, que estas líneas prioritarias bajarán a la tierra, es decir, con unas medidas de actuación y que mediremos, es decir, mediremos porque hay que poner qué logro quiero conseguir, en qué plazo, con qué responsable, quién va a hacerlo, qué me lleva a hacerlo y cuánto me cuesta. Eso se definirán en planes de acción bienales que tendrán un seguimiento y una evaluación. Recordemos que las líneas prioritarias que destacamos, entre otras, son priorizar actuaciones en los colectivos que hemos dicho que tienen más dificultades con aquella prevención más tradicional, o sea, las pymes, micropymes, personal autónomo, hostelería y comercio, integrar la perspectiva de género que habíamos visto en una de nuestras debilidades que no estaba incorporada, reducir las desigualdades en salud, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta la procedencia, y una integración y participación de todos los agentes en la seguridad y salud laborales, no solo los que estamos aquí, sino integración dentro del Gobierno, integración dentro de las empresas. Bien, decíamos que nos fallaba en las anteriores estrategias un poco el seguimiento y control de lo que hemos puesto en marcha. Para eso vamos a crear, están ya reflejadas un poco la estructura, ahora tenemos que hacer las primeras reuniones, una comisión directora de la estrategia y una comisión técnica, un comité técnico. ¿Por qué? Porque en esta comisión directora, que presidirá, en este caso, el Departamento de Trabajo y Empleo, nosotros seremos la Secretaría, por aquello de ser el organismo de prevención de riesgos laborales, pues participarán los departamentos diferentes, con órganos consultores, con las funciones que aquí veis reflejadas, tendrán un seguimiento, pondremos en marcha qué tenemos que hacer. Y tendremos un comité técnico, que seremos los que estemos trabajando, en este caso el responsable será Osalan, y los organismos representados son todos aquellos que tienen planes ya puestos en marcha o estrategias puestas en marcha, con lo que trabajaremos directamente y pondremos estas líneas de actuación encima
de la mesa, ¿vale? Estos eran nuestros, bueno, pues vamos a decir que era uno de nuestros errores, pues no teníamos hecho este seguimiento y este control de qué es lo que pasaba, no teníamos incorporado la perspectiva de género y hemos ido avanzando, como veis, en estas pequeñas líneas que os hemos contado. Yo, antes de terminar, sí quería mostraros un vídeo que hemos hecho, resumen, que dura 2 minutos y medio, creo, simplemente con la difusión de esta estrategia y las partes más importantes que hemos destacado, que nos gustaría presentarlo. Si los compañeros del fondo nos lo pueden poner, se lo agradeceré. Y con esto terminamos esta presentación. Pues muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas las que estáis aquí, a los participantes en esta jornada y a los que están online, que hay mucha gente que no ha podido estar aquí. Así que gracias a todos.